Saludos a todos, mi nombre es José Maldonado y hoy vamos a trabajar en estas áreas del pasillo, estas áreas que comúnmente lo que hacen es llevarnos del jardín delantero hacia el patio trasero, ¿verdad? Y donde muchas veces son ignorados, no se les presta mucha atención y pasan sin pena ni gloria. Más aún terminan siendo el vertedero de la casa, donde van a ir a parar bicicletas rotas o sillas con 3 patas y así por el estilo. Pero eso no debe ser así. Podemos crear un área muy personal, muy particular, que invite a la persona a detenerse a mirar, a disfrutar el momento, a disfrutar el sitio. Por lo general, estas áreas son áreas que tienen ciertos niveles de sombra porque están entre estructura, entre casas, puede haber un árbol al lado. Entonces, como yo siempre hago los jardines pensando que son para mí, ¿qué es lo que yo haría aquí? Pondría un techo, poner plantas que incluso puedan ser más delicadas a los rayos del sol. Yo estoy poniendo en estos son una estructura en metal, ¿verdad? Con unas pequeñas vigas de metal. ¿Qué es lo que yo buscaría hacer ahí? Poner un grupo de plantas que no necesariamente lleven un patrón rígido. Que si pongo una aquí tiene que ser la otra, como yo hago en ocasiones, que llevo el jardín y elementos de un jardín los paso al otro lado y voy llevando una secuencia. Sí, pero más disimulado, más aleatorio. Por ejemplo, pondría ahí una lingera, o como se conoce también como bastón del emperador. Al otro lado me puedo poner Ilcondracaena, lindeni, y así mismo voy llevando de un lado a otro, ¿verdad? Voy creando. Voy a poner, por ejemplo, acá Alocasia amazónica. Fíjate que es una planta con mucha personalidad, que tiene unos patrones y unas formas muy, muy atractivas. Al otro lado estaría poniendo bromelia. En este caso esto es una acmea, no sé específicamente el nombre de ella, pero es impresionante, grande como ella sola. Fíjate que estoy poniendo un tronco ahí porque quiero ponerle un helecho nido de ave, Asplenium nidus. Son impresionantes, crecen con cojones y son hermosísimos. Puedo ir poniendo también Dieffenbachias en este lado y voy llenando con follaje cada lateral de la casa. Al otro lado puedo ir poniendo monstera, puedo poner un par de ellas. Si ya vemos que hay una hoja que está invadiendo demasiado, pues ya tú sabes, simplemente la cortamos y la ponemos entonces en la casa como decoración. También puedo poner Caladium ahí y poner otro tipo de monstera. Esta es la Adannosi. Es muy hermosa esa doble tonalidad. Ok, ya que tenemos las áreas llenas, entonces lo que voy a querer hacer es entonces llenar los espacios vacíos, ok, con cobertores. En este caso como la de Stradescantia pálida. Fíjate que ese morado, ese púrpura es bien interesante y resalta muy bien con esas tonalidades verdes que hay en el área. Puedo también utilizar liriope verde, liriope muscari, hermoso por demás, crea unas manchas y unas masas espectaculares y llena bien lindo y combina muy bien con esa Stradescantia y con todo lo que hay ahí. De verdad que es muy hermoso. También, ¿qué podría hacer? Como punto acentuando, podría poner bromelia. Puedo poner Neuregelia o puedo poner Guzmania, como en ese caso, que puse una allá en la esquina y una triada por acá. Sí, estoy repartiendo, pero no estoy siendo exacto, ¿ok? Yo lo que quiero es crear ese ambiente que me obligue a quedarme ahí. En las áreas altas, yo podría incluso atornillar un tronco y entonces llenarlo con orquídeas. Ahí le puse dos phalaenopsis, pero le puedes poner estas dendrobium colgando, le puedes poner brassias, mejor dicho, con orquídea, cielo es el límite. Ya así, un jardín como ese, hermano, yo puedo pasar un encojonamiento ahí bien fácil. Simplemente me olvido, porque esas plantas me obligan a mirarlas. Esas plantas me obligan a disfrutarlas. Eso es lo que tú debes hacer con esos espacios muertos que tienes en la casa. En vez de convertirlos en vertederos, convertirlos en áreas que sean tu refugio. Como les mencioné, ese lingera puede crecer de 12 a 15 pies. Y si una de esas cañas está creciendo muy alta, simplemente la corta. Total, la inflorescencia nace de un tallo desde el terreno. O sea que yo no necesito la caña. Pues la necesito, ¿verdad? Para desarrollo y todo, pero que
Si hay una que está jodiendo mucho, la puedo cortar y ya. En el caso de las dracaenas, pues como hemos dicho anteriormente, simplemente saca la que está seca y sigue. Si ella sigue creciendo, está creciendo muy alta, pues simplemente la puedes cortar en trozos, la puedes llevar abajo unos 3 pies, 5 pies, y puedes coger otros esos troncos y sembrarlo ahí, o sembrarlo en otra área, o ponerlos en tiesto, ponerlos en un área de piscina, o puedes ponerlo en un jardín interior en la casa, ¿verdad? Que tenga buena iluminación. Si la tienes en un tiesto, pues la tienes un tiempo en la casa, otro tiempo afuera, y así por el estilo. ¿Okay? Pero fíjate todo ese contraste que yo tengo ahí de diferentes formas y texturas de follaje. Mira acá también como tenemos las monteras, los caladios, y como esas bromelias que tienes ahí definitivamente están gritando por atención. Es un sitio que puedo ponerle una silla en una esquinita, leer un libro, meditar, orar. Por acá arriba también, fíjate que tenemos las Phalaenopsis, que crean un acento bien interesante. Yo podría también poner ciertas bromelias, Brassia, Neuregelia, pero buscaría algo pequeñito, algo muy grande. O simplemente llenar todo eso de orquídea, a lo mejor de unos helechos más pequeñitos que vayan cayendo y se ve, de verdad que se ve un detalle muy hermoso. Bueno, mi gente, entonces nos vemos, pásenla rico, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, suscríbete para que estés al tanto de cada vez que sale un video, dale like, compártelo y comenta. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Nos vemos y la pasan rico. Adiós.